Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Los cristianos somos una familia. El Padre es nuestro Dios y es Él quien nos congrega para la vivencia del amor. Cada familia es una iglesia doméstica invitada a perfeccionar su relación con el Señor. Participemos como hijos agradecidos de esta gran bendición de la celebración del misterio de la Sagrada Eucaristía. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida sin dudar, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Buenos días. Hay familias que tienen la costumbre de reunirse el domingo en la casa paterna y fortalecer la experiencia del afecto familiar. Así lo hemos aprendido los hijos de Dios cuando los domingos nos reunimos en la casa de todos para encontrarnos unos con otros y todos con Dios. En esta Eucaristía dominical, donde celebramos una vez más con alegría la resurrección de Jesucristo, nos unimos a la acción de gracias de una persona al Espíritu Santo por los favores recibidos. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución a pesar de su fidelidad al Señor, por el próximo retiro de Emaús para mujeres, por todos los enfermos, especialmente los niños y los enfermos más desprotegidos, todos los que nos han confiado a nuestra intercesión. Y acompañamos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Irma Zambrano Cepeda, Ramiro Alfonso Blanco Redondo y Rogelio Fernández, que cumple 23 años de fallecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios,
y la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Agradezcámosle a Dios este nuevo día, este nuevo domingo, con todas sus alegrías y también con nuestras incertidumbres, sabiendo que por muchas que sean las dificultades, más grande es el amor de Dios que nos protege. Y pidamos perdón por nuestros pecados para que podamos continuar nuestro camino con libertad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias y nuestro desamor, Cristo, ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud, Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Padre, sé propicio a tus hijos y multiplica bondadosamente sobre nosotros los dones de tu gracia, para que, firmes en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos siempre fieles en la realización de tu designio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos a través del silencio con atención. Levantemos los ojos para ver y abramos nuestros oídos para escuchar lo que nos dice el Señor en este domingo. Sentémonos como María a sus pies para escoger la parte mejor. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, a la hora de mayor calor. Levantó la vista y vio a 3 personajes de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en el suelo y dijo: Señor, si es de tu agrado, no pases sin detenerte con este servidor. Voy a hacer que traigan un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen junto a este árbol. Hicieron bien en pasar junto a este su servidor. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren fuerzas antes de seguir el viaje. Ellos respondieron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Trae enseguida 3 artesas de la mejor harina, amásala y haz unos panes. Luego corrió a donde estaba el ganado, escogió un buen ternero y se lo dio a uno de sus sirvientes, que lo preparó de inmediatamente. Además del ternero que había mandado preparar, les ofreció cuajada y leche, y estuvo atendiéndolos debajo del árbol mientras comían. Después ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él le contestó: allí en la tienda de campaña. Entonces el Señor le dijo: dentro de 1 año volveré sin falta a visitarte y verás que Sara, tu mujer, te habrá dado un hijo. Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que le temen al Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, yo me alegro ahora de lo que sufro por ustedes,
Así voy completando lo que Cristo debe aún padecer en mi propia carne por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me hizo servidor. Como apóstol de ustedes, los no judíos, recibí de Dios el encargo de llevar a término la obra de la evangelización, pues lo que era un misterio escondido a los siglos y generaciones del pasado, nos lo reveló Dios ahora a los creyentes. Y difundiendo esa revelación entre las naciones, nos quiso hacer ver cuánta gloria había estado oculta. Ahora está Cristo presente entre ustedes y con Él la gloria que anhelamos. Así predicamos nosotros a Cristo y al hacerlo los amonestamos e instruimos a todos y a cada uno con toda sabiduría, con el fin de llevarlos a todos a una perfección digna de Él. Palabra de Dios. Cantemos aleluya al Señor, soberano de todo. Todo el pueblo cantando una voz, alabarle con gozo. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando iban de camino hacia Jerusalén, llegó el Señor a un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María. María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Marta, en cambio, andaba ocupada en el trajín del servicio, hasta que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, fíjate que mi hermana me dejó sirviendo sola. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te afanas y preocupas por demasiadas cosas, cuando solo una es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que están viniendo a misa durante la semana se encuentran el domingo con que tenemos otro evangelio que es el de Lucas. Siempre sucede así durante el año. Y entonces toca llevar el hilo por donde va el evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo en los días de la semana, y el hilo del evangelio de Lucas, que es el que leemos el domingo. Pero eso es un ejercicio interesante, incluso desde el punto de vista hasta fisiológico, porque nos ayuda a mantener la atención pendiente y no nos va a dar Alzheimer si lo logramos. Estamos en el camino de Jesús a Jerusalén. Ya habíamos visto que Jesús venía desde Galilea con los 12. Los 12 que no es un número cerrado, 11 más 1, sino que representan a todos los seguidores de Jesús procedentes de la religión ortodoxa judía. Pero que ahora
en Samaria se le ha sumado un grupo de 72 o 70. Ese grupo no hay que cogerlo literalmente 71 más 2 más 1 o 70 más 2, no, sino que representan a los samaritanos y en el fondo a toda la gente heterodoxa que no procede de la ortodoxia judía. Con esto se nos quiere dar a entender que los seguidores de Jesús tienen dos procedencias, el uno de la religión judía y el otro aparte. Ahora nos dice el evangelista que Jesús entró en una aldea. Cuando los evangelistas Lucas y Marcos hablan de aldea, no están indicando un pueblo cualquiera, una población menor. Ellos le asignan a la aldea un valor figurado. La aldea es el espacio dominado ideológicamente por los letrados y los fariseos. De manera que decir que Jesús entra en una aldea significa que Jesús se interna en el dominio ideológico de los letrados y fariseos. Y en ese trasfondo es que hay que entender el relato que sigue. Nos fijamos, por otro lado, que los discípulos, los seguidores de Jesús como tales, desaparecen, no se los nombra. El único que entra en la aldea es Jesús. El resto están todos en la aldea. Pero no se nombra ni a los 12 ni a los 70. En cambio, aparecen dos figuras femeninas, Marta y su hermana María. Este es otro artificio literario que tiene el evangelista para hacernos ver una cosa. Todo el grupo de los 12 está representado en la figura femenina de Marta. Y todo el grupo de los 70 o 72 está representado en la figura femenina de María. Y aquí hay una diferencia que es necesario notarla, subrayarla. Marta tiene nombre arameo. María es un nombre egipcio. Marta significa señora en el sentido de dueña, propietaria. María significa revoltosa, exaltada. Y este nombre solamente aparece una vez en el Antiguo Testamento, referido a María, la hermana de Moisés, una sola vez. Pero con esta figura emblemática ya tenemos bastante, porque María es el nombre que los padres de ella le pusieron en la tierra de opresión y al mismo tiempo después se convirtió en el nombre que los pobres de Israel les ponían a sus hijas. Era casi como una especie de grito de combate, si pudiéramos hablar así. Era un grito de protesta. Cada hija que se llamara María era una expresión de ese rechazo que ellos hacían de la opresión. Bueno, pues resulta que Marta es la dueña de la casa. María
está como arrimada. Y esto describe muy bien la situación en la que se encontraban los seguidores de Jesús. Los 12 se sentían los herederos de las tradiciones de Israel. En cambio, los 70, los samaritanos, habían sido despojados de todos y eran considerados incluso herejes por los judíos. Hay una cierta tensión en el grupo de Jesús, porque unos se sienten con todos los derechos y en cambio los otros no tienen nada. Las actitudes ante Jesús son diferentes. María, nos dice el relato, se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Marta se dispersa haciendo cosas con el propósito de agradarle. Y Marta se siente con derecho a hacerle un reproche a su hermana y a pedirle a Jesús que la reproche también. Esto nos está traduciendo la conducta de estos israelitas que se sentían ortodoxos, seguros de su doctrina, seguros de sus observancias, seguros de sus prácticas, y que consideran que en cambio los otros debieran imitarlos a ellos. El reproche de Marta y el reclamo que le hace a Jesús es que Jesús no obligue a los que son de otra procedencia a que imiten las prácticas religiosas de los que son de origen judío. Ellos tienen que proceder como nosotros. Dile que me eche una mano. Marta se siente tan dueña de la situación que hasta se atreve a darle órdenes a Jesús. Y entonces nos fijamos en una cosa. Cuando en Israel se quería decir que alguien era discípulo de otra persona, decían que era educado a los pies de fulano. Como dice Pablo de sí mismo, que fue educado a los pies de Gamaliel. Pero aquí nos encontramos con que María está a los pies de Jesús escuchándolo. Nos quiere mostrar que mientras los discípulos de origen ortodoxo pretenden seguir a Jesús cumpliendo las observancias de la ley de Moisés, los que proceden del paganismo y de otras partes quieren más bien seguir a Jesús escuchando su palabra. Son dos maneras distintas de interpretar la herencia de Israel. Una es la herencia de las tradiciones cultuales de la ley de Moisés y otra es la herencia del mensaje de la palabra de Dios. Marta, que representa a los discípulos de origen ortodoxo, anda por las ramas, buscando, reclamando como herencia unas observancias que ya no tienen sentido ni valor.
En cambio, María se ha ido a lo esencial y está reclamando como herencia el mensaje de Dios por labios de Jesús. Por eso Jesús le dice, María escogió la parte mejor. Cuando habla de parte, utiliza la expresión con la cual se asignó en el Antiguo Testamento el reparto de la tierra. La parte de cada tribu, la heredad que recibieron de la tierra prometida, fue la porción de tierra que les asignó Josué. Ahora, la parte que hay que reclamar como herencia es el mensaje del amor universal por labios de Jesús. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir a lo esencial con María. A veces nos enredamos en cosas de prácticas devocionales. Todas esas cosas son buenas. Pero si nos desprendemos de lo esencial, que es el mensaje del amor universal que Jesús nos propone, todas esas prácticas se pueden convertir en formas de fanatismo y exclusión. Necesitamos ir a lo esencial, y lo esencial nos lo muestra María. Es el mensaje del Señor. Escuchar el mensaje del Señor para ponerlo en práctica. Hace unos días oíamos que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le decía a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Una manera de significar que la relación con Jesús se basaba en cuestiones étnicas, sociales, biológicas. Y Jesús dijo, no, dichosos los que escuchan el mensaje de Dios y lo guardan. María ha escogido la parte mejor. También nosotros escojamos esa mejor parte. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá, dulce como el vino, mitigante como el pan,
nuevo vino, que en espigas y en racimos llenaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyos son todos los días, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Creo que soy tuyo y por siempre lo seré. Hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos justicia por el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, tú que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Retenemos la voluntad hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos diariamente las pruebas de tu amor, sino que poseemos en prenda la vida futura, porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos cantando con alegría. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Irma, Ramiro Alfonso y Rogelio, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu de Dios, que es la prenda de nuestra herencia, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que nos das la paz, he venido hoy a pedirte perdón, que se rompan penas, odios y dolor, que le des al mundo amor y perdón. Tiéndenos tu mano, destruye el rencor, ábrenos la puerta de tu corazón. Te lo suplicamos, Cordero de Dios, danos el camino de la salvación. Tiéndenos tu mano, destruye el rencor, ábrenos la puerta de tu corazón. Te lo suplicamos, Cordero de Dios, danos el camino de la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. No pongas tu amor nadie más que en él. No pongas tu amor en nadie más que en él. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en él, porque solo Él lo puede sostener, porque solo Él te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más que en él. Solo una cosa es necesaria, solo una cosa, oh Señor, a tus pies y reciba tu amor. Nada
Oremos. Padre, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios del cielo, y ayúdanos a pasar de lo antiguo a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz semana. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen